2 de la tarde en punto y ya estamos listos aquí con esta mesa. Federico Bonazo, buenas tardes. Saludos, querida mesa de los miércoles. Julio, Tere, Arturo, audiencia de Astillero. Eso. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico, Teresa. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Gracias a ti, Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar. Teresa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo aquí siempre que vamos a entrar digo, ¿dónde me va a tocar? ¿Dónde me va a tocar? Y siempre digo, que sea últimas, que sea últimas, que sea últimas para copiarles a mis compañeros. ¿Cómo ves, Federico? La ponemos al principio ahora, Oh, Teresa. No. Es un gesto de falsa modestia, porque ella va a aportar mucho. Fíjate, Yo Teresa. Juro lo contrario, por favor, voy primero. ¡No! Por habladora, no. No. Oye, luego resulta que Teresa da cátedra académica conceptual de muchos de los asuntos que platicamos, y cuando ella va primero, creo yo que luego resulta más difícil agregar a lo mucho que ella va diciendo. Entonces, Teresa, ni yo modo. Les agradezco el cariño, la generosidad, pero no. Bueno, Federico Bonazo, ¿qué es mejor, ser el primero o el último? En general. Depende de qué circunstancia, Julio. Por ejemplo, en el terreno de dar la clase ante un maestro o de opinar en una reunión amplia en la que de repente dicen, les van pidiendo opiniones, ¿qué es mejor? ¿El principio en el que fijas postura o el final en el que ya aprovechas un poco lo que fueron diciendo y ya incluso le puedes agregar un poco de picante o de aditamento sabroso al asunto? En general, el que ría el último ríe mejor, pero en la mesa de los miércoles yo prefiero ir primero porque tengo dos maestros, uno del periodismo, otra de la academia, de los que aprendo muchísimo más. Yo soy un beneficiario siempre, todos los miércoles, de lo que el maestro Arturo Cano y la maestra Tere Rodríguez de la Vega, que debe ser pariente del zorro, don Diego de la Vega, y se ve en tu espíritu rebelde. No, yo aprendo mucho de ellos. Prefiero ir primero y decir mis babosadas antes que otra cosa y luego ya que ellos pongan orden, Julio. Gracias, Federico. Arturo Cano, tú has sido reportero de Tecla de mucho tiempo, cronista, de apuntar los datos para luego organizar tus excelentes crónicas y notas. Debo decir que Arturo Cano es un cronista excelente, con un sentido muy puntual de lo que implica en la crónica encontrar el punto de referencia del cual puede abrirse como un zoom de cámara para ir entendiendo el contexto general de un acto político, de un mitin, de una campaña. En fin, Arturo, ¿te costó trabajo o te cuesta trasladar tu pensamiento de cronista escrito a la palabra hablada en camarita, aunque sea aquí, o en cámaras en general, Arturo? Pues siempre, Julio, porque el lenguaje hablado es muy distinto del lenguaje escrito, donde podemos tener otros recursos, otras imágenes, otras figuras, en la palabra, pues no cuentas, quizá cuentas con los gestos, con otras cosas, pero yo me siento más cómodo en lo escrito, en lo que uno puede transmitir a partir de sus observaciones, de mirar lo que se mira. Alguna vez en una marcha en Acapulco, me decía una colega muy jovencita de allá del estado de Guerrero, oiga, maestro, pues ¿cómo va a hacer usted esa nota? Si todos estamos en el mismo lugar, todos estamos viendo lo mismo. Y entonces empecé a preguntarle, oye, ¿ya viste este detalle? ¿Ya viste a este profesor? ¿Ya viste? Y se fue dando cuenta de cómo, pues, una de las mañas, por así llamarle, del oficio, pues es ir aprendiendo a mirar y luego, pues, poder llevar eso a un texto escrito. Bien, gracias, Arturo. Mira, dice aquí Juan Pablo Reynoso Cerón. Dice, saludos a Teresa, coincidí con ella en la Facultad de Políticas como estudiante y es un gusto escucharla ahora como analista. Juan Pablo, ¿cuánto tiempo? Sí, muy bien. Teresa, ¿cómo dio el brinco la académica a ser analista y a lo que implica conectar con una audiencia distinta,
en encuadres distintos. ¿Cómo se dio ese brinco de la profesora Teresa Rodríguez de la Vega a ser analista y partícipe en muchos espacios mediáticos ahora, Tere? Ay, no lo sé, Julio, la verdad que no lo sé. Creo que han sido muy bonitas coincidencias como de la vida militante y personal. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que tú amablemente me invitaste a este espacio fue porque yo escribí un artículo que le mandé a Luis, a quien conozco hace muchísimo tiempo, porque acá entre nos mi mamá fue su secretaria cuando era secretario general del sindicato del Lina. Entonces yo conocí a Luis así ya él me conoció como de chiquita. Y entonces luego nos reencontramos en el zapatismo y en algún momento cuando pasó lo del CONACYT, que le pusieron la H, hicieron la reforma, yo me animé a escribir algo y le dije, oye Luis, pues me gustaría como ver si puede salir en la jornada. Y entonces Luis, muy generosamente, como es él, me dijo, sí, claro que sí, lo metemos. Y entonces lo publiqué en la jornada y tú me llamaste y me buscaste, Julio, para que platicara acá contigo de eso. Y esa feliz coincidencia del pasado familiar de mi mamá con mis como filias de seguir la jornada cotidianamente, de seguirte cotidianamente a ti, pues se juntaron mágicamente y acá estoy de metiche. Y un poquito lo mismo pasó con la Mesa Roja. Entonces ha sido, creo, como una deriva muy biográfica mía, que tiene que ver con intentar militar desde aquí, ¿no? Militar desde la palabra, desde la opinión, desde la generación de espacios, pero que también coincidió con un muy feliz momento, creo, de evolución y consolidación de los medios independientes, que se abrieron como hacia una vocación no tanto o no ya solo informativa, sino formativa, o sea, como la especie de formación política de las audiencias en donde creo que tú y otras voces han sido muy importantes. Y creo que eso hizo que la academia pudiera prestar humildemente algunos servicios en términos como casi hasta de docencia, que en otras épocas no necesariamente eran como los perfiles más adecuados en una mesa de opinión política o de análisis político, ¿no? Entonces creo que se juntaron esas dos cosas como coincidencias felices de la vida personal y trayectorias personales militantes y humanas con una educación de medios independientes que me tienen aquí extrañamente. Teresa, muchas gracias. Federico Bonazo, ¿con qué iniciamos? Pon sobre la mesa el tema sobre el cual debamos de ir avanzando en esta tarde del miércoles 29. ¿Cuál tema eliges? ¿Cuál tema? ¿Me permiten los compañeros que ponga un tema que no estaba en nuestro chat? Totalmente. ¡Mejor! Pero estoy seguro que van a tener una opinión al respecto. Sí. Es que, bueno, hoy lo voy a decir sin ambajes, así como hay gente que es totalmente Palacio, yo hoy vengo totalmente 4T. Totalmente. No me pidan hoy otra cosa. Hasta la próximo hierro de la 4T. No, porque la verdad es que he visto la cantidad de agresiones a México que hemos visto hoy, la cantidad de conflictos que debe torear la presidenta Sheinbaum y que respondió en una mañanera de las más brillantes que le hemos visto. Respondió con orgullo y apelando a la historia de una manera muy genuina, no a veces como la escuchamos que es un poquito más retórica, ¿no? Sino que realmente habló de lo que ha sido la historia del entreguismo, de las élites y de las derechas de este país. En fin, cuando uno ve los conflictos que tiene abiertos con transportistas, con los productores de maíz, con la oposición mexicana, con un Trump que está volando ya barcazas en aguas que no sabemos si no son mexicanas ya, porque esto ha sido cerca de Acapulco, el último incidente, en donde además hay un Trump que dice, nosotros volamos las barcazas y si hay sobrevivientes, encárguense México de ir a buscarlos. Estamos viendo tal nivel de agresión, tal nivel de avance de esta ultraderecha que ha tomado el poder en los Estados Unidos y tiene a su secretariado internacional. Y unos medios de comunicación, hoy cometí el error, Julio, amigos, no sé por qué, de ver el programa de Aristegui teniendo programas como el de Julio Astillero. Fue lo primero que me puso YouTube y dije, bueno, vamos a ver qué opina Jesús Esquivel y todo. Y vi una construcción narrativa de Carmen Aristegui contra la 4T, donde le dio voz durante todo el programa a lo que Netanyahu ha dicho sobre las violaciones supuestas de Hamás. Nunca le dio voz a Hamás, Carmen Aristegui. Y luego lo mismo con todo lo que el episodio que supongo que vamos a tocar en la mesa de hoy, de
la prohibición de estas rutas aéreas que ha hecho unilateralmente, arbitrariamente y con su patanería acostumbrada, en este caso ahora Sean Duffy, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, una nueva agresión contra México, ¿no? Y Aristegui fue toda una explicación de la argumentación de Sean Duffy. Es que el secretario del Tesoro del Transporte dice esto, porque en realidad López Obrador tomó una medida unilateral y forzó a que ciertos vuelos de carga salieran por el AIFA, y estas son las consecuencias de lo que hizo López Obrador. Una cosa que yo digo, así se construye la narrativa que reduce la realidad a López Obrador contra el mundo, y en este caso, pues apoyando un poco la postura, la legítima bronca del secretario de Transporte de los Estados Unidos. Entonces ahí es cuando uno dice, hoy 4T, hoy vengo 4T. Y hay un punto rápido que menciono, que es la discusión sobre los nuevos productos que entran en el impuesto especial, en el IEPS, y toda la defensa que ha hecho la oposición panista en el Congreso, en el Senado, diciendo que la 4T no está atacando al azúcar, sino que está atacando al consumo, la defensa que ha hecho Colosito de los videojuegos violentos, cómo se tasa con un IEPS tan elevado a los videojuegos, al tabaco y al consumo de bebidas azucaradas. Es decir, la defensa obscena de los intereses comerciales de las empresas que causan daños a la salud y, por supuesto, después no se hacen cargo. Ese es un tema que también por ahí me gustaría conocer, si tú te parece bien, y a los compañeros de la mesa les parece bien conocer, ¿no? Esta reacción al aumento del IEPS por parte de una oposición. Y ahí dejo otra línea más. Yo creo que el líder de la derecha en este país que se va a consolidar, mucho antes que Salinas Pliego, es Colosito. Lanzo esa apuesta al aire. Bueno, muy bien, yo también coincido y les pediré su opinión, Arturo, a Teresa, de este momento en el cual es ciertamente una serie de problemas naturales en el país que se van dando en la acumulación de contradicciones, de insuficiencias, de herencias, pues está moviéndose en nuestro país, pero al mismo tiempo ciertamente hay una cascada de opiniones sesgadas, sin equilibrio, obscenas, groseras, contra este proceso popular 4T en espacios informativos de radio y de televisión, que yo también digo, caray, pero ¿cómo es posible que haya toda esta distorsión de la realidad y esta militancia contra el proceso 4T de parte de beneficiarios de concesiones y de permisos radiofónicos y demás? Arturo Cano, ¿cómo percibes este momento? ¿Cómo percibes este momento en cuanto a quienes, como Federico dice, pues es momento de cerrar filas o de plantear la defensa de este proceso genéricamente denominado 4T ante tantos elementos distorsionadores y agresivos que se dan en contra de ese proceso, Arturo? Estos elementos llegarán más allá del 20% del electorado, es la duda que tengo, ¿no? Porque en las últimas semanas, viendo esta retórica que se da tanto en liderazgos de la oposición como en la que conocemos como opinocracia, es decir, las voces dominantes en los medios tradicionales de comunicación, pues daría la impresión de que la oposición anda en busca de la chispa de la vida. Algún que otro funcionario de la 4T también, ahí se toman fotos con directivos de FEMSA, con Coca-Cola, y todavía creyéndole a FEMSA y a Coca-Cola que hacen labores en pro de la salud de los mexicanos. Sí, es un momento rudo, pero yo no sé a quién le están hablando exactamente. Hay muchos problemas en el país y hay sectores realmente agraviados. Lo estamos viendo ahora en el caso de los productores de maíz, lo vimos en otros años con esos mismos productores en otras entidades. Está el gran tema de los desaparecidos, está las demandas de los trabajadores precarizados, de esa gran porción de la juventud que no tiene otra opción sino aceptar trabajos muy precarios, con bajos salarios, a veces
sin seguridad social, pero a ninguno de estos sectores yo veo que le esté hablando a la oposición, porque el discurso sigue siendo el de el narcogobierno o recurrir a expedientes que ya una y otra vez le han fallado a la oposición y hablar de asuntos etéreos ahora con la incorporación de Salinas Pliego como voz principal de este coro opositor, pues de la libertad, de los gobiernícolas, de cosas que a la mayor parte de la población le suenan un tanto etéreas, como pues la defensa así en abstracto de la justicia o de la división de poderes o de los contrapesos. No hay ninguno de estos actores que esté buscando a los sectores que tienen agravios reales o que están padeciendo fallas estructurales o problemas que se arrastran de mucho tiempo atrás. La semana pasada tú preguntabas si esta rebeldía, si estas protestas tendrían en algún momento una traducción electoral. Ya la tuvieron. Hay que recordar que en Chihuahua la derrota de Morena en la contienda por la gubernatura tuvo como telón de fondo las protestas de los agricultores por el tema del agua. Creo que eso fue fundamental en los propios análisis de Morena para no haber podido ganar la gubernatura. Entonces, en este tema del aeropuerto y en otros, en que la presidenta se expresó con toda claridad, muy bien su frase esa de México no es piñata de nadie, pues está enredado todo. Hay por ahí algunos actores del sector de la aviación que hablan de que hace falta una visión de Estado, como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que reclama que no han sido escuchados, pero viniendo de quien viene y en los términos que lo plantean, pues es un asunto evidentemente político que Estados Unidos está utilizando para presionar. Si uno lee las declaraciones de Duffy, del secretario de Transporte, pues lo dice muy claramente en su fraseo, dice para defender el mercado estadounidense, para defender nuestras aerolíneas, ¿no? Es algo en lo que están pensando todo el tiempo, como en el caso del maíz, pues en el TEMEC México la va a tener muy complicada, pues porque importamos una gran cantidad del maíz que consumimos, tanto para el consumo humano como para otros usos, animal o industrial, y dependemos de ese maíz que en Estados Unidos está fuertemente subsidiado, pero llama la atención cómo esos sectores de la oposición, pues cualquier cosa que les parezca que se sale de los grandes mitos del neoliberalismo, pues ya es mal vista. Por ejemplo, el diario Reforma hoy titula de manera peyorativa, quieren más subsidios, refiriéndose a los maiceros. Si se tratase de otro sector, pues dirían, no, pues no tiene apoyo el gobierno. Y no se menciona en esa narrativa que la agricultura estadounidense está altamente subsidiada. Bien, Arturo, gracias. Teresa, ¿cómo ejercer, cómo combinar la crítica necesaria ante procesos distorsionados o preocupantes de un proceso como se llama la Cuarta Transformación, y al mismo tiempo entender y asumir los momentos en los cuales el cúmulo de ataques, y pienso particularmente en Trump y todo lo que está haciendo, pero también sus representantes en México, cómo combinar ese ejercicio y en qué momento crees que estamos ahorita? ¿De cerrar filas con ese proceso, de mantener una crítica matizada? En fin, ¿cómo hacerlo, Teresa? Fíjate que creo que la resolución está en cerrar filas ejerciendo la crítica. O sea, el problema es pensar
que es incompatible cerrar filas en el proceso de defensa de en este caso, la Cuarta Transformación como conquista popular, y cerrar filas en la defensa de ese proyecto con la necesidad para consolidar ese proyecto de ejercer la crítica en la dirección que se expresó esa voluntad popular, que es la dirección de hacia la izquierda y hacia los intereses de las mayorías. Yo creo, me aventuro a decir que en algunos años, conforme vayan pasando los tiempos, ayer escuchaba a Diana acá decir que en la academia, cuando algo se vuelve objeto de estudio, cuando la academia llega es porque ya pasó mucha agua bajo el puente, y es verdad, ¿no? Yo creo que alguna de las cosas que a la academia le va a resultar muy interesante, en particular a las ciencias de la comunicación del proceso de la Cuarta Transformación, tiene que ver con lo que ha pasado con la prensa en este país, con el periodismo como oficio. Ahorita escuchaba a Federico, yo ya no puedo escuchar a Aristegui, por ejemplo, no puedo, ya el estómago no me da, pero escuchando a Federico, pienso en que yo sí creo que en el proceso que estamos de largo aliento, ya de sexenio y un cachito de otro, de la Cuarta Transformación, hemos visto cómo se ha consolidado, por un lado, una cosa muy virtuosa de cierto periodismo independiente en el país, que le podemos denominar periodismo acompañante, este periodismo muy de a pie, que es muy la voz, por ejemplo, de Luis Hernández, ¿no? Es decir, ese periodismo que se quedó cerca de las causas de allá abajo, o el periodismo de acompañamiento a víctimas de desaparición, ¿no? Todo ese periodismo acompañante de defensores de derechos humanos, de defensores del territorio, ha sido un proceso que se ha venido consolidando en el país y que se ha quedado pegado a esas causas, aun cuando esas causas de pronto les resulten, y la cobertura periodística acompañante de esas causas les resulten incómodo al proceso de la Cuarta Transformación. Y entonces ya hay un largo aliento de toda una camada de periodistas que han venido acompañando esos procesos que le quedan como a la izquierda, o que son esos sectores todavía no consolidados del proceso de transformación. Pero al mismo tiempo, y eso tiene que ver con una toma de postura política desde el periodismo, pero le pasó a otro periodismo que en otros momentos parecía acompañar, pienso por ejemplo en Aristegui acompañando a Ayotzinapa, ¿no? Que en otros momentos parecía de ser de este periodismo acompañante, que pues viró brutalmente hacia la derecha en intereses claramente elitistas. No me los explico de otra forma, no solo por mi sesgo marxista, pero esto que le pasó a cierta crítica que parecía muy crítica en la era del autoritarismo priista o del consenso neoliberal, y que ahorita han virado tanto, pues es un viraje completamente elitista. Y este viraje, digo que será un fenómeno interesante porque sí ha generado una escuela muy triste de periodismo en el país, que vemos en otros lugares, pero que aquí claramente está a todas sus anchas, de modo tal que tal vez incluso podríamos decir que a los, ustedes sabrán más porque a eso se dedican, pero a los géneros clásicos informativos, es decir, la crónica, el reportaje, la entrevista, o a los géneros de opinión, la editorial, el artículo, ahora podemos sumar en México un género muy extraño que sería como el género del golpeteo, que también tiene sus estilos adentro, ¿no? Y entonces ahí está la noticia inventada, tipo así de Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a Madrid, o el delirio disfrazado de artículo de opinión, así de, oh, Zedillo, el gran demócrata, o uno que les parece maravilloso, que es el de la carroña. Ya hay todo un género periodístico, y lo de los vuelos, y con esto cierro, perdón por extenderme, lo de los vuelos del AIFA es eso hoy, ¿no? Es decir, ¿cuál es el criterio editorial de esa noticia? ¿Cómo magnificamos? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva un problema para la administración actual? Esa no puede ser la motivación ni editorial, ni informativa, ni noticiosa, pero existe, y no solo existe, sino que además tiene muy poca capacidad de permear en la opinión pública, coincido plenamente con Arturo, pero tiene mucho dinero. Entonces creo que lo que está pasando con el periodismo en el país en tiempos de la 4T, de verdad es un fenómeno requete interesante, sobre el cual no dudo que van a hacerse muchísimas tesis de grado, de posgrado, investigaciones, etcétera. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, ya que tú pusiste este tema, te pregunto, ¿qué más abundar respecto a esta etiqueta o esta clasificación que menciona Teresa de un periodismo de golpeteo? ¿Cómo explicarse que sigan subsistiendo económicamente
los medios de comunicación de este golpeteo en radio, en televisión, en prensa escrita. Me parece que como industria, aun cuando hayan tenido la caída de ingresos derivada de que los convenios publicitarios con el gobierno federal ya no sean como en el pasado, pero aún así subsisten. Seguramente, déjame cometer una infidencia, pero cuando fui director editorial de Radio Centro y luego de La Octava, es decir, al mismo tiempo de La Octava, el canal de televisión, hubo un caso en el cual una salida de un conductor de mucho tiempo en Radio Centro, que salió cuando se dieron estos cambios en los que yo participé, cuando ocupamos el mismo espacio de esa persona y los vendedores de la publicidad tradicional pretendieron o creyeron que iban a continuar esos convenios, les dijeron, no, es que esos convenios son para ese conductor porque lo que él dice es lo que queremos que él escuchar y nosotros tenemos mucho entendimiento con él. Si lo que ustedes plantean es un programa distinto, con otros conductores y con otro enfoque, no nos interesa. Y luego supimos que toda esa cartera de anunciantes se iba con el comentarista porque era condición con la cual además rápidamente abrían espacios en otras estaciones, en otros medios, porque el conductor llegaba con su portafolio de inversión y decía, yo llego contigo, pero mira toda la inversión de bancos, de perfumerías, de no sé cuántas cosas, que decían, es lo que claro, éntrale mi hermano o mi hermana, según fuera el caso. ¿Cómo ves, Federico? ¿Qué más agregamos en este tema del periodismo de golpeteo? Bueno, tú y Arturo pueden dar cátedra sobre eso. Si nos remontamos a los periodistas de Vicente Leñero, la relación entre el periodismo y el poder en este país, y lo que tú comentas en esta anécdota sensacional, que es muy ilustrativa, es que las grandes corporaciones, que son las dueñas de los medios de comunicación, esas élites ricas de siempre que controlan las grandes formas en las cuales se informa todavía, a pesar del vigor, la fuerza y el crecimiento del periodismo independiente, que todavía gobiernan sobre la opinión pública. Y son los mismos intereses. Entonces, claro, cuando yo te traigo como supuesto colaborador, periodista independiente, pero vengo con mi cartera de inversiones, quiere decir que vengo con mi cartera de intereses que tengo que defender. Soy muy poco periodista porque va a haber temas de los cuales no voy a hablar y temas de los que voy a hablar con un sesgo claramente a favor de los intereses de los dueños de los medios de comunicación, que, como ya dijimos, son en general los mismos preocupados por mantener el statu quo de privilegios y son los grandes dueños del país también, o del mundo. Y ese es un periodismo que ha estado siempre en México y en cualquier parte, y es un periodismo que tiene el poder de tumbar presidentes. Pregúntenle a Correa, pregúntenle a Lugo, pregúntenle a Podemos en España, donde el contubernio entre poder judicial vendido y periodismo que como agente de estos intereses destrozaron la reputación de los líderes de un movimiento que, por supuesto, al que podemos criticar todo lo que queramos, pero que realmente había planteado una alternativa política en España muy diferente a el contubernio pro sistema que había entre el PP y el PSOE. Y así nos podemos ir por toda Latinoamérica y por todo el mundo y por toda la historia. Es un periodismo siniestro. Hay veces en que uno, aunque sabe todo esto, cuando se enfrenta a lo burdo de ese periodismo, que no es periodismo, que es propaganda, te entra la bilis, como me entró hoy a mí, de decir, bueno, saben que ante este ataque feroz, yo creo que la audiencia Astillero sabe muy bien que quien les habla es una persona que no solo fomenta el pensamiento crítico, sino que lo ejerce. Mucho también me ha costado a mí en lo personal, y lo hago y lo haré siempre sin ningún problema, criticar a los movimientos de izquierda en el sur, en México. Cuando critico a la 4T me va como en feria, pero no podré nunca dejar de hacerlo. Hoy lo que quise decir fue comunicar un estado de ánimo, ¿no? Un estado de ánimo donde sentí que este desprecio de la administración Trump por el derecho internacional, por sus vecinos, insulta a los canadienses, insulta a los mexicanos, esta cosa de medidas unilaterales, de yo ando matando gente probablemente en aguas mexicanas. Hay que ver dónde fue este episodio, hay que entender bien, Julio y camaradas, dónde sucedió, por qué está involucrada la Marina Mexicana, por qué el almirante o el titular de la Marina, Morales, declara
bueno, México va a investigar, en una de esas se puede hacer cargo, navega firmemente hacia una serie de retóricas. ¿Qué significa este último episodio? ¿Por qué la presidenta llama al embajador Johnson en los términos de la cooperación bilateral y todos esos choros que tienen que decir también para no exaltar al hombre naranja? Que yo ya no sé por qué somos tan ecuánimes con este tipo, con Trump, cuando a él no le interesa. Él no es recíproco a los gestos de cordialidad, a los gestos de la diplomacia, ¿no? Ni él ni su gabinete. Es muy preocupante lo que ha pasado cerca de Acapulco, según son los reportes. ¿Son aguas internacionales o son aguas territorio marítimo mexicano? Hay que averiguarlo porque lo veníamos advirtiendo. La escalada y la presencia de la flota estadounidense en el Caribe, en el Pacífico también, está generando una serie de incidentes que es la medida en que Trump está testeando a los países de la región hasta ver hasta dónde puede llegar. Muy preocupante. En ese sentido fue que yo empecé diciendo, hoy vengo 4T. Cuando quiero decir 4T, mejor corrijo. Vengo claudista, muy preocupado. Muy bien, Federico, gracias. Y gracias por poner la atención sobre esos temas efectivamente tan delicados. Hoy inicié yo el programa justamente mencionando la importancia de lo sucedido, de la actitud de la presidenta de la República en las posturas que ha ido señalando, particularmente en este tema de los ataques a las embarcaciones por parte del gobierno de Donald Trump, homicidios sin atenuantes, homicidios contra personas acusadas sin ninguna prueba ni proceso de narcotraficantes y en un exterminio atroz ordenado por el gobierno de Estados Unidos, pero donde efectivamente, como lo mencionas, Federico, en aguas mexicanas, en aguas internacionales colindantes con México, en Acapulco, por eso intervino la Marina para rescatar a un sobreviviente. ¿Qué es lo que sigue? Acciones con drones contra personajes del crimen organizado en México, en fin. Arturo Cano, periodismo de golpeteo. El otro día escuchaba y lo repetí 2, 3 veces porque vi a este personaje, Sergio Mayer, diputado muy polémico de los renglones torcidos de la 4T, pero entrevistado con Joaquín López Dóriga. Y lo de menos es la discusión que pudiera haberse dado, sino que en cierto momento López Dóriga le decía, oye, estás hablando conmigo, soy yo, estás hablando conmigo. O sea, exigiendo el reconocimiento a una figura patriarcal, legendaria, o no sé de qué manera, pero imagínate, Arturo Cano, ese aire de potencia y de prepotencia, decir, a ver, todo lo que estás diciendo, no, estás hablando conmigo, soy yo, soy López Dóriga, o sea, estás hablando conmigo, no. Qué prepotencia que persiste, porque, no sé, Arturo, como periodistas en activo que somos, muy atentos a los detalles, pues sí, hay muchas críticas al ejercicio periodístico tipo López Dóriga, tipo Ciro Gómez Leiva, ahora este personaje López San Martín, todos los de Televisión Azteca, pero siguen teniendo vistas, visitas y audiencia. Arturo Cano, ¿cómo? Y cuando hay una crisis, Julio, una crisis de Morena, por ejemplo, ahí va corriendo la plana mayor de Morena o del gobierno con esos periodistas del viejo régimen. Claro. O sea, en lugar de que acudan a los espacios que se han multiplicado, pues van dándoles otra vez la categoría por las plataformas en las que están, por la audiencia, porque son los conocidos, porque algo les queda de aquella vieja frase con la que crecimos, lo dijo Jacobo, ¿no? Sí. Era una frase con la que se resumía que un asunto estaba fuera de discusión, pues ya lo dijo Jacobo. Creo que para curar ese pasado y esa nostalgia que tienen figuras como el periodista que mencionas, pues nada más hay que ver el primer capítulo de la serie del PRI, de Denise Merkel. O sea, ahí aparecen, creo que 6 o 7 de las figuras principales de Televisa, comenzando por Jacobo, el propio López Dóriga aparece ahí, ¿no? Y en todas las escenas que aparecen en ese primer capítulo, lo hacen en calidad de tapete. Sí. Lolita Ayala. Con el presidente en turno. O sea, esta escena donde está Jacobo
en la casa de los López Portillos, y la señora Carmen Román está tocando el piano, y cuando termina de tocar, López Dóriga le dice, ¿y usted también cocina? Entonces, en ese tono salamero, en ese tono al que nos tuvieron acostumbrados durante mucho tiempo, y eran tan salameros o tenían tantas genuflexiones y salamerías con el poder como prepotencia, como desprecio incluso por otros actores sociales u otros sectores de la sociedad a los que, por supuesto, nunca les daban voz o les daban voz solamente cuando se querían lavar la cara y estar a tono con la supuesta apertura desde el régimen, ¿no? Digo, así es como podemos entender aquella famosa entrevista del subcomandante Marcos en Televisa, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, esa retórica de la 4T en el sentido de que los periodistas del viejo régimen, de los chayoteros, pues recurren a ellos y muchas veces, ese es otro ángulo, no solo a las pantallas, en las columnas también. Muchas veces desde el poder actual incluso, se les hace llegar información cuando conviene a algunos de estos columnistas. Así es, Arturo, así está todo esto. Teresa Rodríguez de la Vega, he platicado varias veces con Fernando Buenabad y entre otros de los puntos que plantea está el hecho de que las izquierdas suelen no ser capaces no solo de construir sistemas informativos eficaces, sino de entender la importancia de construirlos y que concentran muchas veces la pelea pública criticando a esos medios tradicionales, convencionales de golpeteo, pero que no hay la capacidad de construir. A nivel latinoamericano, pues está solamente el esfuerzo que no pudo prosperar de Telesur, por ejemplo. Pero, y en México mismo, es mi punto de vista, ni con el presidente López Obrador, ni actualmente con la presidenta Sheinbaum, ha habido una política de comunicación social inteligente, eficaz, que presente una alternativa creíble a este predominio de los medios convencionales y que en los medios públicos, bueno, se desapareció la agencia Notimex en circunstancias que podemos dejar a un lado, pero se prescindió de ella. Creo que no hay el presupuesto ni el apoyo suficiente para los medios públicos, radio, televisión, y además, desde mi punto de vista, hay una reticencia a permitir la crítica y la autocrítica dentro de esos medios públicos y con frecuencia se prefiere la alabanza o la militancia periodística en espacios que para ganar presencia y credibilidad creo que tendrían que ser más equilibrados. En fin, ¿qué opinas de todo esto, Teresa? Creo que además no estamos viendo dos cosas, o más bien desde el diseño de la política pública de la 4T en términos de medios de comunicación no se está alcanzando a ver. Uno tiene que ver con distinguir claramente el papel de los medios de comunicación, en este caso públicos, de las instancias de comunicación social de las dependencias. Es decir, no pueden hacer las veces de lo mismo. La comunicación social, por un lado, está muy centrada en la mañanera, es decir, López Obrador encontró este poderosísimo instrumento de comunicación directa con las audiencias, que de pronto evitó que todas las demás dependencias tengan una buena política de comunicación social que no tiene que ver con pagar propaganda, sino con comunicarle a las audiencias y al pueblo en general lo que están haciendo, los diagnósticos de los que parten, es decir, todo lo que tiene que hacer un departamento de comunicación social que no esté orientado electoralmente solo se echa a andar como maquinaria de adhesión del voto, sino que sea una comunicación permanente del gobierno hacia, en sus distintas instancias, hacia la población. Entonces creo que, por un lado, tiene demasiada importancia la mañanera, de tal manera que en todas las demás instancias se descuidó el trabajo de comunicación social, que no tiene que ver con echar a andar la maquinaria electoral, ¿no? Y por otro lado, de pronto,
la mañanera se vuelve como lo que en todos los medios se reproduce, ¿no? Es decir, vamos a poner a todos los medios públicos a hablar de la mañanera, de lo que ya se dijo en la mañanera, que ya tiene su audiencia y que muchas veces tiene mucha más audiencia que en noticiarios, mesas de opinión, etcétera, ¿no? Entonces, hay como una falta de distinción entre lo que se ha hecho muy bien y que además es parte importantísimo de lo que explica que estemos como estemos y que la capacidad de permear de la derecha y sus medios y gran infraestructura mediática sea tan pobre, lo que se hizo muy bien con la mañanera, pero como que falta la idea de qué otra cosa consolidamos que no solo sea hacer eco de lo que ahí se dijo, ¿no? Entonces creo que por un lado está eso. Por otro lado, me parece que hay como una cosa muy clara en términos de, lo he dicho al cansancio, de pronto me repito, pero es que creo que de verdad es muy importante, que la derecha crece en el terreno fértil del empobrecimiento del debate público. Y entonces tendría que haber una muy importante apuesta de contrarrestar los procesos de empobrecimiento del debate público. Y de pronto hay cierto incentivo a ciertas prácticas comunicativas, propagandísticas en redes, esto no en medios públicos, sino sobre todo en esta como red de influencers o de personas de redes sociales que han tenido un papel importante de adhesión comunicativa al gobierno de la 4T, pero de pronto hay como un incentivo de que si es para defender a la 4T se vale empobrecer el debate público. Por ejemplo, en la forma en la que se debate con la crítica, se vale empobrecer el debate público. Entonces, creo que ahí no se sabe ver que gran parte de lo que está pasando sí ha tenido que ver con que el debate público en México se ha venido enriqueciendo, sí por la mañanera, pero también por el esfuerzo que ha confluido de muchos otros espacios, entre los cuales, por ejemplo, este es muy importante. Es decir, hay espacios que sanean cotidianamente el espacio público, a veces en contra no solo de los medios de la derecha, que viven y necesitan empobrecerlo para poder ahí sembrar sus semillas de clasismo, racismo, homofobia, misoginia, etcétera, que no crecen en un terreno de debate público enriquecido. Entonces, no solo contra la derecha, sino también a veces contra una tendencia de que lo vale, defender a la 4T vale el empobrecimiento del debate y toda la botiza que se activa cada vez que uno hace una crítica o todas esas cosas no abonan. Entonces creo que debería haber como mayor sensibilidad para distinguir comunicación social de los medios públicos, ¿no? De lo que tienen que hacer los medios públicos, que no son el Departamento de Comunicación Social del gobierno federal, y por otro lado, seguir apuntalando, y creo que ahí se han hecho cosas importantes, por ejemplo, en el 11, la misma mesa roja que fue como arropada por el canal público de la ciudad, pero seguir apuntalando esa necesidad de generar espacios de formación política de audiencias, en los portales que tiene, a los que tiene acceso. Y por otro lado, y con esto termino, pues seguir pensando que lo más importante es contrarrestar este esquema de empobrecimiento del debate, terreno sobre el cual florecen las ideas de la derecha. Bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, para pasar, son las 2:42 p.m. A quienes nos escuchan, les recuerdo que a las 3 p.m. vamos a tener una entrevista con Jimena Garmendia. Ella es especialista en asuntos de aeronáutica, de vuelos, de aviación, y vamos a hablar con ella porque nos va a abundar sobre lo que ya ha publicado en X acerca de la aberrante decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cerrar vuelos y un veto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Entonces, a las 3 p.m. tenemos a Jimena Garmendia y terminando ella tendremos un resumen de lo que son los bloqueos que se están retirando de algunos productores de maíz, luego de los arreglos con el gobierno federal, pero otros paros y otros bloqueos y otras protestas de transportistas y otras circunstancias similares. Así es que vamos a tener unos minutos más después de que termine esta mesa. Acompáñenos, por favor. Federico, hoy en Naciones Unidas se reiteró pues lo que ya es histórico, el rechazo de la inmensa mayoría de las naciones ahí representadas contra el bloqueo económico a Cuba. Y claro, el rechazo del grupito, creo que son 6 votos,
Estados Unidos, Israel, Ucrania, en fin, pero el panorama latinoamericano, vamos pasándole revista, Cuba, Venezuela, Argentina, en lo que podamos, Federico. Sí, como señala Tere, también un hombre tan humanitario, Milei, giró instrucción de que Argentina se opusiera a la oposición al bloqueo contra Cuba. Sí. Una Argentina que ha renunciado en los hechos mucho a sus reclamos sobre las Islas Malvinas, y eso le costó, hay que recordar, el puesto a la canciller Mondino, la primera que puso Milei, porque Argentina históricamente apoyaba los reclamos de Cuba, denunciando el bloqueo, porque recibía a la vez, era una muestra de reciprocidad, todo el apoyo en cuanto a los reclamos de Argentina contra Gran Bretaña por la posesión de las Malvinas, ilegal de las Islas Malvinas. Eso se terminó con Milei. Un Milei que elogia a quien mandara la flota, la tercera flota más importante del mundo, Margaret Thatcher, a asesinar marines y soldados argentinos cuando el delirante de Galtieri quiso tomar las Islas Malvinas. Muy preocupante lo que estamos viendo. Crece la preocupación al ritmo en que crecen las agresiones. Se habla ya de que parece como, ahora estuvo esta noticia que publica La Jornada de que hubo un intento de sobornar a uno de los pilotos de Maduro para secuestrar aéreamente a Maduro y mandarlo a Estados Unidos. Es decir, si algo así llegara a concretarse, incluso sin una invasión territorial de Estados Unidos a algún país de Latinoamérica, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué tipo de crecimiento de agresiones contra nuestros países estamos? Y lo que preocupa mucho es esta respuesta, lo comentábamos hace poco, Julio, también, cuando hablábamos con Fernando Buenabad de lo que había sucedido en Argentina. Esta respuesta unilateral o bilateral, ¿no? Esta apuesta a la solución bilateral de cada uno de nuestros países latinoamericanos con Trump. Así Lula luce el saludo y el apretón de manos que se da con Trump, diciendo, bueno, estamos reacomodando las relaciones. Así Claudia Sheinbaum también dice que habló el sábado con Trump y las cosas van muy bien y se pusieron los aranceles. Y así el secretariado que tiene Trump en la región, que aplaude, ¿no? Como esta senadora colombiana que hoy aplaudía el hundimiento de las barcazas, diciendo que no eran ni pobres, ni pescadores, ni nada, y que había que destruirlos a todos, y que por favor llegara Trump ya a sacar a Petro del poder. En fin, con esas oposiciones o élites a los proyectos de izquierda en Latinoamérica absolutamente entreguistas, dispuestos realmente a seguirle dando poder a Trump, porque la verdad es que cuando asumió Trump todos decíamos, este tipo se va a aislar, este tipo va con su nivel de agresión incluso a Europa, las cosas que le ha dicho a los europeos, realmente lo que había dicho de la OTAN, va a generar un encono generalizado, el mundo se le va a dar vuelta. No, el mundo se arrodilla ante Donald J. Trump de una manera que a uno le cuesta comprender, procesar, analizar. En ese sentido, abro un paréntesis. Lo que acaba de decir Tere en su última intervención es clave. Yo creo que ahí está la discusión de nuestros tiempos. También, como tú señalabas, Julio, que es una de las preocupaciones de Fernando Buenabad y toda la gente que está en la batalla narrativa contra la derecha. Porque ellos tienen los F-16, ellos tienen el portaaviones Gerald Ford. No podemos contra esa brutalidad militar, contra esa potencia militar. La única manera que tenemos de combatir a la ultraderecha es desarmando sus falacias, y no las vamos a desarmar oponiendo odio al odio que ellos proponen, oponiendo mentira a las mentiras que ellos proponen. La apuesta de la izquierda debe ser un poquito más a largo plazo y de generar lo que Tere señalaba, una pedagogía, una conciencia, una politización, acentuar la politización de la ciudadanía. Yo veo que ese proceso está detenido en países como Argentina, que votan a Milei, detenido en países como Chile, donde muy probablemente van a votar a la derecha muy pronto, acosado Petro por todos los costados, por Estados Unidos y por una interna muy difícil de sostener. Es una situación muy preocupante donde avanza el fascismo en el siglo XXI. ¿Y cómo vamos a resistirlo? Yo creo que esa es la pregunta de nuestros tiempos. En ese sentido, yo hacía énfasis en esta manera de encontrar argumentos y cómo derrotarlos en la discusión. Digo, no es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero no veo otro camino. Preocupante todo lo que está sucediendo. Y este último incidente en aguas probablemente mexicanas, sumamente preocupante. Gracias, Federico. Arturo Cano, Cuba, Venezuela, Argentina y México. ¿Cómo ver este panorama? Y un poco lo que el propio Federico pregunta, ¿cómo resistir? ¿Qué hacer ante todo esto que se está dibujando de manera cada vez más clara, Arturo? Durante un tiempo, Julio, nos acostumbramos a decir que lo de Donald Trump eran bravatas, eran amenazas, eran escupitajos lanzados al aire, y ya vemos que, por desgracia, muchas de estas bravatas se van cumpliendo en la forma de asesinatos viles, porque no se pueden llamar de otra manera, de personas que son bombardeadas, además con una desproporción de fuerzas inimaginable, pues simplemente por navegar en una determinada zona. Ya tenemos a estas alturas claro que Trump es capaz de llegar hasta donde sea, que es capaz de hacer cualquier cosa y que ni siquiera se va a tomar la molestia de justificarlo de alguna forma. En más de una ocasión se ha referido, por ejemplo, al caso venezolano, lo hizo recientemente, cuando en referencia al fin de su primer periodo, cuando me fui en 2021, Venezuela estaba a punto de colapsar. Imagínense lo que tendríamos ahora, oro líquido bajo nuestros pies. No tendríamos que ir hasta Arabia, ¿no? Entonces, lo ha dicho de manera muy explícita, y sus lacayos o sus seguidores en el resto de nuestro continente, pues parecen también estar dispuestos a todos, Milei a acabar con cualquier viso de solidaridad social desde el Estado, y trágicamente ya lo estamos viendo ahora en Brasil con esta, pues no sé cómo nombrarles, una masacre realmente, este operativo contra una supuesta o contra una banda de narcotraficantes que controlaba parte de las favelas de Río, que se ha saldado con 132 muertos en un operativo donde se comenzó a hablar de unas decenas de muertos, y a lo largo de las siguientes horas se ha ido hablando de que los mismos habitantes de estos lugares fueron recogiendo cadáveres aquí y allá y llevándolos todos a una calle. El gobernador de Río de Janeiro es Claudio Castro, un militante del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, y este ataque a los más pobres de esa ciudad de Brasil, con el pretexto del narcoterrorismo, porque así lo frasea el gobernador Castro, no puede ser leído sin remontarnos a unas declaraciones recientes de uno de los hijos de Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro, quien le sugirió a Estados Unidos bombardear Río de Janeiro, la bahía de Guanabara, porque ahí están los narcotraficantes, todos desesperadamente tratándose de colgar de esa narrativa de Donald Trump, que ha encontrado en la lucha contra el narcotráfico la gran coartada para atacar a mansalva en distintos lugares de nuestra América. Pues preocupante para todos, y muy grave que vaya siendo, que ahora sí que los tiros vayan siendo cada vez más cerca. Gracias, Arturo. Teresa, el tema en general, Cuba, Venezuela, Argentina, México. ¿Cómo ver el panorama general y qué hacer? Ya estamos acercándonos al final de este programa, Teresa. Yo veía la sesión, Julio, de la ONU, y otra vez con esta escena de una isla chiquitita, Cuba, diciendo las cosas por su nombre y diciéndole al representante de Estados Unidos a la ONU, ante la ONU, ¿cómo se atreve usted? ¿Cómo se atreve usted a venir a mentir tan deliberadamente? ¿Cómo se atreve usted a burlarse del consenso internacional contra el bloqueo a Cuba? ¿Cómo se atreve usted a ningunear las instancias del derecho internacional? Y de pronto digo, híjole, siempre que se habla como del cálculo geopolítico y de pronto es esta isla chiquitita, bloqueada, asediada,
la que levanta la voz y dice cómo se atreve. Y cuando alguien más lo hace, de pronto el cálculo geopolítico dice, no, qué irresponsable Petro, qué irracional, que no entiende nada de geopolítica. Y uno dice, híjole, ojalá de verdad hubiera así como una revuelta de los irresponsables e irracionales y empezáramos todos a levantar un poco la voz ante lo que está pasando. Tuvo que ser el presidente de otro país asediado y por muchas otras cosas sometido a crítica legítima, pero tuvo que ser Hugo Chávez el que dijera con todas sus letras, maldito seas Estado de Israel. Y tú, ay, qué irresponsable, qué irracional, cómo sea, o sea, no lo diga. Pues es que maldito sea. Entonces, sí, hablemos de Cuba, de Venezuela, pero también volvamos a hablar de Gaza, porque la ONU sesionó como si no hubiera más de 200 asesinatos, cerca de 100 de ellos niños en Gaza después del alto al fuego, del cese al fuego, de este falso cese al fuego. La ONU sigue funcionando después de que Donald Trump. ¿Por qué no se para el mundo si Donald Trump está asesinando a mansalva personas en aguas internacionales del Caribe, del Pacífico y ahora cada vez más cerca de las costas de sus socios comerciales? ¿Por qué puede seguir sucediendo? ¿Por qué dejamos pasar el falso plan de paz, Trump, y el genocidio continúa y no pasa nada? Entonces, de pronto, pues no sé, lo que me invito es y si coordinamos las mesuras y de pronto en bola nos aventamos, no digamos a decir maldito seas Estado de Israel, pero por lo menos a decir cómo se atreven y decirlo un poco más en voz alta, porque sí estamos llegando a un nivel en el que si uno ve Cuba, Venezuela, Gaza, hay como absoluta incapacidad de responder siendo responsables y atendiendo al cálculo geopolítico, a lo que se nos viene encima. Y ya. Bien, pues gracias por esta mesa, gracias por todo lo que han dicho, gracias por levantar la voz y por analizar y por señalar lo que tenemos que hacer en espacios como este, sin lugar a dudas. Así es que muchas gracias y vamos con el postrecito. Les recuerdo a quienes nos acompañan de que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con Jimena Garmendia para hablar justamente del tema de la prohibición de vuelos por parte de la administración Trump, de vuelos con referencia al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles El Haifa. Después de esta mesa, con Jimena Garmendia. Federico, postrecito, ¿qué te digo? Ya no sabe uno si postrecito dulce o amargo, pero postrecito, Fede. Gracias, Julio. Creo que cuesta mucho en este momento hacer un postrecito que no esté relacionado con lo que claramente ha sido una preocupación que reinó hoy en la mesa, ¿no? Hay un avance de una ultraderecha mundial, muy coordinada además, cuya expresión más cruenta y terrible y ofensiva para toda la humanidad es el genocidio, que se sigue dando allá y que ahora vemos que el plan de paz de Trump no era más que una fachada para hacerle ganar tiempo a Israel, con una prensa que además se pone siempre a escuchar lo que dice Netanyahu y no lo que dice la parte palestina. Yo creo que aquel que interprete que esto está muy lejos, no está viendo la realidad. Creo que ya cada vez es más difícil esa interpretación, porque el episodio que hoy comentamos de este nuevo asesinato en aguas ya muy cercanas a México, eso estaría indicando que ya nos está quedando muy cerca también el problema. Y reitero mi preocupación de la falta de coordinación que también manifestaba ahora Tere entre los gobiernos progresistas de nuestra región, que no están atinando a encontrar una estrategia común y coordinada contra el avance del gigante prepotente. Creo que la parte de la sociedad que esté preocupada por el avance del fascismo en el siglo XXI y en nuestro propio territorio latinoamericano tiene que empezar a ejercer una militancia, una presión sobre nuestros gobiernos para que esas instancias de coordinación y de resistencia al avance de esta nueva faceta del imperio tenga por lo menos más posibilidades de supervivencia, porque lo que estamos viendo es de lo más alarmante y preocupante. Bien, Federico, gracias.
Arturo Cano dice Beatriz Maldonado, en lugar de postrecito, mejor calaverita. Entonces, postrecito o calaverita, Arturo, lo que desees. Va una calaverita porque tiene que ver con los asesinatos en Río de Janeiro. Solamente me faltó decir ahí que algunas voces en Brasil, de las cuales que sigo, ya dicen que este es el lanzamiento del gobernador Castro, de la candidatura presidencial del gobernador Castro, como ahora el bolsonarismo no tiene a quién enfrentar, con quién enfrentar a Lula, pues parece que lo están haciendo por esta vía y ha sido un ruidoso y sangriento arranque de campaña de este militante del partido de Bolsonaro. Y me traslado rápidamente a Zacatecas, gracias al columnista Alberto Aguirre. Leí una frase que me llamó mucho la atención, pronunciada por el gobernador David Monreal, quien en relación a su sucesión dijo, ni lo mismo ni los mismos. Es decir, que no quiere que sea su hermano Saúl el candidato a sucederlo. Y él, en cambio, propone a la senadora Verónica del Carmen Díaz, que estuvo casada con otro Monreal, uno de nombre Luis. O sea que el gobernador David dice que no va a ser ni lo mismo ni los mismos. Saúl a Monreal ha dicho que él sí quiere ser. Ricardo Monreal pues apoyará a alguno de los dos, o en su defecto la exesposa de otro Monreal podría ser la candidata a gobernadora de Morena. Ella es recordada, por cierto, porque durante la pandemia llevó a una pequeña comunidad del norte de Zacatecas a 30 personas que llegaron en unas camionetotas a que les aplicaran la vacuna, brincándose en las filas y todo. Y cuando fue descubierta esa operación de los influyentes vacunándose antes que los demás, ella solo dijo que no era ilegal, que solo era inmoral. Ni lo mismo ni los mismos, aunque terminan siendo lo mismo y los mismos. Arturo, gracias. Teresa, postrecito, por favor. Medio escuchaba a Arturo, medio componía una calaverita, a ver si me salió. Y porque más no saben con qué letra la escribí, porque medio oía a Arturo, medio la escribía. Fíjense, andaba la muerte aburrida buscando a quien se llevaba. Un periodista quería, buscaba. La cosa no estaba fácil, había puro pendenciero. Así que la muerte dijo, mejor me llevo astillero. ¡Sí me salió! Teresa, muchas gracias. Bueno, gracias. Yendo al más allá, mediante una guadaña y una huesuda. Gracias, Teresa, gracias por todo. A los tres, muchas gracias. Siempre, con mucha frecuencia, termino diciendo el honor que tengo de coordinar, simplemente coordinar los esfuerzos para que haya voces como las de ustedes, que me honra ser colocar pues la posibilidad de que se escuchen, que haya discusión, aportación. Gracias por esta mesa, como muchas otras, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Federico. Gracias a ti, Julio. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, Arturo, Teresa. Hasta luego. Gracias.